una de México. Mandaba la tradición que los ombligos de las recién nacidas fueran enterradas bajo las cenizas de la cocina, para que temprano aprendieran cuál es el lugar de la mujer y que de allí no se sale. Cuando estalló la Revolución Mexicana, muchas salieron, pero llevando la cocina a cuestas, por las buenas o por las malas, por secuestro o por ganas, siguieron a los hombres de batalla en batalla. Llevaban al bebé prendido a la teta y a las espaldas las ollas y las cazuelas. También las municiones. Ellas se ocupaban de que no faltaran tortillas en las bocas ni balas en los fusiles. Y cuando el hombre caía, empuñaban el arma. En los trenes, los hombres y los caballos ocupaban los vagones. Ellas viajaban en los techos, rogando a Dios que no lloviera. Sin ellas, soldaderas, cucarachas, adelitas, vivanderas, galletas, juanas, pelonas, guachas. Sin ellas, esa revolución, la Revolución Mexicana, no hubiera existido. Otro encuentro fuerte fue en Chiapas, en el momento de mucho desarrollo del zapatismo, cuando el encuentro intergaláctico. También allí fue un encuentro intenso. Bueno, andaba por ahí Marcos, andaba Moisés, creo que todavía estaba Ramona. Bueno, hubo mucha comunicación fuerte con su trabajo también, que no era tan directo como la canción, que siempre es más, no sé cómo decir, pero puede atraer un poco más de audiencia en un primer momento. Pero él siempre lograba concentrar la atención en sus palabras y bueno, esa fue otra experiencia hermosa. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá SIDA. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Además sumó toda una larguísima investigación a la fuente anónima, a los pueblos aborígenes. Se arrimó a beber en la cosmogonía de los pueblos ancestrales, precolombinos, y contribuyó a darnos una estatura en este continente de pensamiento verdad, pensamiento poético, pensamiento conmovedor, idea, fuerza, que tienen más valor que las verdades, porque son cosas que se sienten y cosas que empujan, y que van abriendo surco en las conciencias colectivas. Espejos era el resultado de muchos años de trabajo. Cada uno de esos textos brevísimos que a mí me gusta escribir para decir mucho con poco, cada uno es el resultado de muchísimo trabajo. O sea, creo que era Faulkner que decía 1% de inspiración y 99% de transpiración. Me remito a Eduardo Galeano cuando hablaba del espejito y le preguntaba al espejito. Si yo le pregunto a mi espejito, no sé lo que me va a decir. Pero ahora, hablando de Eduardo, sin duda, yo redondearía un poco esa imagen suya diciendo que trató siempre de hacer lo que escribía, de ser como lo que escribía, que es un desafío muy grande para el oficio de la comunicación, no sea con el instrumento que se llame guitarra, laúd, o danza, o cámara, o que se llame pluma, como en el caso de él, ¿no? ¿Y Onetti qué decía sobre las palabras? Él era muy mentiroso, entonces siempre se protegía. Cuando me quería
así bombardear con frases impresionantes, decía que eran frases, suponte en este caso, un proverbio chino, para darles prestigio a las palabras que decía. Pero valía la pena lo que decía, que yo creo que el proverbio era onetiano, no chino, pero fue un consejo que jamás olvidé. Me dijo que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Y entonces por eso yo escribo y reescribo una vez, 2 veces, 10, 20, cada texto de esos minúsculos chiquititos, tratando de que solo queden allí en el papel las palabras que merecen existir y que las otras se vayan. Yo les pido disculpas, les digo a las palabras, perdónenme, pero tengo la impresión de que ustedes no son mejores que el silencio. Hace poquito sufrí una tragedia para mí, que se murió mi compañero Morgan, ¿no? Mi perro, mi compañero de paseos, el que me acompañaba también escribiendo, porque cuando se me iba la mano, ya llevaba 18 horas escribiendo, con su pata me decía, vamos, nos vamos. La vida no termina acá en los libros, vení, vamos a pasear juntos. Y ahí nos íbamos los dos. Y se murió. Así que yo andaba con muy mala música en el alma. Realmente, hablando de pérdidas, que antes me hablaste de las pérdidas, la pérdida de Morgan fue muy importante para mí. Me arrancó un pedazo del pecho. Y bueno, estaba así muy triste y salí a caminar por acá por el barrio. Era temprano en la mañana, no me podía dormir, me vestí, me fui a caminar. Y me crucé con una nenita chiquita que debía de tener 2 años, no más que 2, que venía brincando en sentido contrario, ¿no? Y ella venía saludando al pasto, a los pastitos, a las plantitas. Buen día, pastito, decía. Buen día, pastito. O sea, a esa edad somos todos paganos y a esa edad somos todos poetas. Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma. Es difícil el estado de tristeza si se habla de Eduardo Galeano. Bueno, la circunstancia lo es. Es difícil porque fue un hombre lleno de energía, lleno de alegría creadora. Era capaz de, a través de su pequeña libretita, que era como un espejito mágico, escribir, anotar, sentir, respirar a los demás, las situaciones. Si estuviera por aquí estaría ya apuntando algo, ¿no? Y todo eso era una suerte de trabajo de alquimista. Él lo volvía esa maravillosa prosa que yo considero, no es una novedad, vaya el descubrimiento, pero es prosa poética, ¿no? Porque es un poeta. Lo que pasa es que, digamos, yo soy un bicho muy curioso, soy un preguntón, un curioso, entonces estoy continuamente alimentándome de las voces que recojo y que están ahí, digo, que suenan. El problema es que estamos bastante sordos, entrenados para no escucharlas. Entonces cada vez que aparece algo que creo que contiene una posible historia, la anoto y en estas libretitas que yo tengo, a ver si la encuentro acá. Sí, la anoto porque en general yo no uso saco, entonces la tengo acá en el bolsillo del pantalón. Ahora se sumergió porque es muy chiquita. Son así, es esta. Entonces voy anotando acá estas cosas. Bueno, y de ahí, a veces las pierdo, claro, con este tamaño. Y ahí se van al diablo una cantidad de historias, pero a veces no. Y bueno, me sirven después como fuentes, pero la explicación es esa, digo, yo creo que para ser capaces de decir tenemos que aprender a escuchar. Y cada frase que oía, cada anécdota, cada paisaje que le asociaba a algo, él ahí lo anotaba todo. Así que cuando hablabas con él tenías que andar con cuidado, no sea cosa que te plagiara. Era poseedor de un don
de un arte que no se aprende en ninguna universidad, que no te lo enseñan. Esas cosas que se traen en el paquete genético, qué sé yo, no importa. Si hubiera sido cantante nos hubiéramos quedado mucho sin trabajo. Pero también es cierto que yo vi en eso una gran evolución. En los primeros trabajos lo hacía muy bien, pero después, cuando yo lo reencontré ya, digamos, en su trabajo solista, que desarrolló tanto tiempo, por llamarle de alguna manera, sus recitales de sus textos, esa comunicación que tenía con el público, yo vi un cambio favorable enorme. Estaba todavía más comunicativo, tenía un dominio del ritmo, dentro de un trabajo natural, porque nunca lo sentí artificial ni impostado, ¿no? Cuando nuestras dictaduras militares empezaron a derrumbarse y cayó por fin la dictadura argentina, yo recibí una carta de un entrañable amigo mío con una vida consagrada a la militancia por la justicia social, el Cacho El Cadri, que había muerto joven, murió poco después, pocos años después de la caída de la dictadura. Y alcanzó a celebrarla con esa carta que me mandó, que era una carta de una sola línea. Y yo que trato de escribir así, dejando vivas solo las palabras que merecen existir, me saqué el sombrero ante la maravilla de aquella carta escrita por el Cacho, que no era escritor. Y la frase decía: no lograron convertirnos en ellos. Eduardo recibía, cuando estaba en el exilio, poemas clandestinos que escribían los presos. El otro día estuvimos en televisión junto con Daniel Biglietti y él recordaba todo eso. Pero yo recuerdo una anécdota que tuvimos, porque terminamos en un mismo escenario ahí en Cuba, no sé si... y claro, eran poemas anónimos. Entonces cuando se sienta al lado mío le digo: ese que leíste está muy bueno, ese es mío, le digo. Yo cuando tenía 18 o 20 años cantaba a Desalambrar, que era su canción. Y a Galeano también, en Buenos Aires lo descubrimos cuando éramos adolescentes y nos marcó para siempre las venas abiertas de América Latina. Yo le dije a Galeano en Tucumán, que hicimos un programa especial con él, le dije que yo me había convertido a una ideología, a una manera de ver el mundo por ese libro, como buena parte de mi generación. ¿Cómo lo conoció usted? Bueno, yo lo conocí en la época del diario Época. Claro. Valga la redundancia, el diario Época fue un ejemplo de periodismo acá en el Uruguay, de periodismo de izquierda. Lo extrañamos muchísimo, ese diario que vivió su corta vida en los años 60, ¿no? Y después todo esto se fue marcando también contemporáneamente en el semanario Marcha, a través de Carlos Quijano, que Eduardo Galeano era el jefe de redacción. Claro, y ha sentido siempre como uno de sus maestros esenciales a don Carlos Quijano. Entonces allí habían encuentros, cruces, a veces en actos, bueno, en las causas de aquellas épocas, con lo que se iba transformando en democradura, de alguna manera, y que después derivó a lo que sabemos, a todo lo tremendo que vino después. Pero no tenemos que cultivarlo como un dios, tenemos que cultivarlo como un compañero inconformista, abridor de camino, y sembrador en el fondo de esperanza triste. ¿Cómo es esperanza triste? Es como un oxímoron, ¿no? Esperanza triste. Sí, porque para caminar en la esperanza hay que caminar por encima del sufrimiento. Y la esperanza se cultiva en el marco de muchas derrotas y de muchas caídas. No hay ningún triunfo fácil.
Y eso entraña melancolía, entraña tristeza y cosas que quedan atrás. Por eso se precisa la poesía para representar eso. Yo hasta, te digo, me siento incómodo hasta cuando me llaman intelectual, porque me parece que es como reducirte a una cabeza que rueda por los caminos.